Buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario que nos esté escuchando. Esto es Una Razón Radio, así que ya lo saben, bienvenidos. Sí, señor, te damos la bienvenida. Hoy vamos a tener un contenido bien interesante, diferente. Ay. Vamos a tener un video reaction. ¿Qué? Sí, señor, cuéntenos, doctor Nata. Sí, no han llamado mucho la atención un tema que sacó un artista urbano o dos artistas urbanos dominicanos con el título de Dos Olivos, un tema que ha sido tendencia por la forma en cómo ellos lo lanzaron. Y en el día de hoy vamos a hacer un análisis y una respuesta, ¿verdad? Vamos a decir. Sí, un video reaction, como le llaman. Es una tiradera con tu video, como dice Jerry. Yala. Entonces, nada, señores, vamos a ver qué ellos dicen, porque vamos a obviar los primeros, el minuto con 40 segundos que ellos tiraron adelantado, porque fue una tiradera para llamar la atención del oyente dominicano, que lo que le gusta es eso, el pleito, el chimoteo, para entonces venir con el tema en lleno. Vamos a ver qué ustedes escucharon anteriormente, simplemente fue una distracción. Traemos un mensaje para todo el mundo y para ello necesitamos su atención. Acomódense, que ahora es que esto va a comenzar. Ok, mi nombre es Wilmer Robert, nieto de Doña Juana, criado en el núcleo de una familia cristiana, devoto como otra persona, pero empecé a cuestionar la Biblia cuando me dijeron que no se cuestiona y entendí que no entendía nada. Tú estás oyendo eso, de que dice él de que cuando empezó a cuestionar la Biblia, pero le decían que no se cuestiona. Sí. Eso en realidad está mal, porque en realidad tú tienes que hacerte preguntas. O sea, eso es algo que le enseñan a uno o le dicen a algunos muchachos. A mí nunca me dijeron eso. Pero hay que decirle a los cristianos de que si los niños, los jóvenes o quien sea viene con preguntas, no, eso es así porque Dios lo quiso así, que eso no se cuestiona. No, Dios resiste cuestionamiento. Bueno, que ya se ha demostrado en cuanto a teoría científica, en cuanto a teoría filosófica. Y entre otros puntos. También hay un punto que él dice ahí que es muy importante, y es cuando él relata de que él viene de un núcleo de una familia cristiana. Sí. Ojo ahí. Seguimos. Que eran palabras de liberación que mantenían mis creencias encerradas, pues acompañadas en regocijo suenan bien sus prédicas, pero estando solo encontraba tantas faltas de lógica. Tenía miedo de decir que no estaba de acuerdo. Él decía que mientras él estaba en el grupo, él estaba bien. Todo lo que decían tenía razón. Sí. Pero cuando él estaba sola, él empezaba a darle mente. Y entonces él veía que había un fallo, hueco. Pero parece que él no se atrevía a había incoherencia. Había incoherencia, pero él no se atrevía a como conversarlo con los líderes. Y eso solemos verlo en muchas iglesias. Y personas nuevas creyentes también suelen restringirse en hacer preguntas. Pero estando solo encontraba tantas faltas de lógica. Tenía miedo de decir que no estaba de acuerdo con algunas reglas que su iglesia a mí me había enseñado. Porque el pecado es el camino al fuego eterno. Y el simple hecho de no estar de acuerdo con Dios es pecado, es complicado. Oye lo que él dice. El pecado es el simple hecho del fuego eterno. El pecado sí es algo así, sí. Y no estar de acuerdo con eso. Sí. Estaba pecando. Sí. Bueno. El camino al fuego eterno. Y el simple hecho de no estar de acuerdo con Dios es pecado, es complicado. ¿Será que debía quedarme callado, aceptando lo establecido y guardar la duda en mí? 100. Pero entendí que el infierno me habría ganado, pues estaría fingiendo y el fingir es pecado también. Pero usted escuchó ese pedacito, déjeme darle un chin para atrás. Quedarme callado, aceptando lo establecido y guardar la duda en mí. 100. Pero entendí que el infierno me habría ganado, pues estaría fingiendo y el fingir es pecado también, así que salí de allí. Ahí eso se parece a este tema que ocurrió aquella vez con el creador de la Reforma Protestante. Ya. Martín Lutero. Sí, estamos en el mes de la Reforma. Precisamente. El 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante, ya más de 500 años. Gracias a Dios. Sí. Y mencionamos a Martín Lutero, oiga, ¿por qué? Porque Martín Lutero veía cosas que decía la Iglesia Católica en la cual él no estaba de acuerdo. Te iba a decir yo es que gracias a Dios y a la Virgen. Amén, digan todo. Bueno, entonces... Sí, seguimos aquí. Martín Lutero tuvo problemas con la Iglesia Católica por cosas que ellos decían y él no estaba de acuerdo. Y de ahí es que nace la Reforma Protestante. Sí, exacto, el protestantismo. Protestante, y de la Iglesia Cristiana precisamente viene de esa base del protestante.
fingiendo y el fingir es pecado también, así que salí de allí cuestionándome en el trayecto. Si me descarrié, tal vez encontré el camino correcto. Oye, Oigan ese ahí, punto. si me descarrié, tal vez encontré Si me descarrió, tal vez encontré. el camino El correcto. camino ¿Usted cree que está correcto. bien eso, familia? Sí, pero hay que Arrecia, dígame usted, a ver. ¿Usted Ok. cree que eso está bien, eso? Bueno, mira, primero lo primero. Ujú, Él inicia hablando de que viene de un núcleo cristiano. ujú. Por lo tanto, él ya viene con un temor a Dios. Sí. Y viene hablando de que uno de sus primeros problemas es si él estaba haciendo el bien o no lo estaba haciendo bien. Y toda la pregunta que él se hacía también. Toda la pregunta que él se hacía. Sí. Ahora, si él se descarrió, ¿tiene el camino correcto? ¿Tú crees que él lo tenga? Yo creo que no. Yo creo que no, que ese no es el camino correcto. Claro, yo no juzgo el hecho de que él se haya descarriado como ser humano, no lo juzgo a él. Porque me consta, porque como joven, con 15 años en la iglesia, más de 15 años en la iglesia, muchos jóvenes, y es difícil en realidad. O sea, hay ciertas iglesias que te la ponen en China. Yo al principio, las personas que se descarrían suelen usar una excusa parecida. Decir que ellos tuvieron sus razones por las cuales irse, pero al final vuelven. Sí, pero tú sabes que hay iglesias, Nata, que te la ponen no en chino, no, en japonés. Está que te la bien, ponen. pero yo soy una de las personas que digo que si una iglesia te la puso en China, vete para otra. Es que no es tan fácil, porque la iglesia no es como una casa que tú te mudes de aquí y te vas para allí. La iglesia es una comunidad. Una comunidad de personas con las cuales tú te vinculas emocionalmente. Entonces, tú y yo lo sabemos. Aquí hay gente que tiene 1 millón de iglesias alrededor y es ahí, y si vuelven, es ahí que tienen que volver, a la iglesia donde ellos estaban. ¿Tú entiendes? Seguimos. Sí. Dale un chip para atrás porque él menciona algo que no me gustó. No me gustó. No me gustó. La que debía quedarme callado, aceptando lo establecido y guardar la duda en mí. 100, Ajá. pero entendí que el infierno me habría ganado, pues estaría fingiendo y el fingir es pecado también, así que salí de allí Ok. cuestionándome en el trayecto. Si me descarrió, tal vez encontré el camino correcto. Sí. Porque yo no estoy de acuerdo con tratar de ser perfecto para un juicio donde quien me juzgue, quien creó mi defecto. Yo no estoy de acuerdo Ajá. en ser perfecto, porque el que me va a juzgar fue el que creó mi defecto. Para un juicio, quien me juzgue es quien me creó mis defectos. Eso es parecido a la película The Shock, creo yo que se llama La Cabaña, en donde hay un asunto ahí con una persona que tiene, o sea, su hija la matan, la secuestran, anyway. Y él tiene un encuentro con Dios y luego él le empieza a hacer preguntas. Entonces, oye lo que él dice. Sí, yo la vi esa película. Dios me creó, Bueno. me hizo imperfecto, pero él me está juzgando. Es injusto. Yo creo que él no se refiere a Dios. No, porque él dice, dale para atrás. Él está hablando, vamos a quien darle me pa' atrás. creó es quien me va a juzgar. Ahí. Quien creó mi defecto. Él dice. Sí, Eso ¿quién? puede ser porque No eso- le- Ajá. Dale. Porque... Así que salí de allí cuestionándome en el trayecto. Si me descarrió, tal vez encontré el camino correcto. Porque yo no estoy de acuerdo con tratar de ser perfecto para un juicio donde quien me juzgue, quien creó mi defecto. Ajá. Para un juicio en quien me juzgue fue quien creó mis defectos. Ok. Es lo que está diciendo ahí. O sea, Dios no es justo. Pero para responder esa pregunta no es muy fácil de responder en realidad. ¿En qué sentido? Porque tú tienes que, o sea, para una persona no religiosa no es fácil. Porque, ¿qué yo le diría a una persona que no es religiosa en ese caso? Ok, Dios me está jugando y Él creó mis defectos. Yo te diría, primero yo le diría a la persona, número uno, tú tienes libre decisión de hacer lo que a ti te dé la gana. Claro, el libre albedrío, lo que se conoce. De hacer lo bueno y hacer lo malo. Lógico, el ser humano tiene una inclinación natural a hacer lo malo, es cierto. Entiendo. Ahora bien, también punto número 2. La gente dice, ¿por qué Dios eligió que las cosas fueran de esta manera? Si Él como quiera no iba a juzgar o no iba a salvar, etcétera, etcétera. Según un pensamiento Sí, de... pero hay otro punto, escúchame, hay otro punto Ujú. en el cual dice de que si tú no tuvieras la decisión de elegir, tú fueras una marioneta. Tú no fueras tú. Exactamente, a ese punto iba. Hay un principio que le llaman, eso yo creo que fue Tomás de Aquino que lo desarrolló en los años 1200, no recuerdo, 1200, no sé en qué año fue que vivió Tomás. Uno de los pensadores más grandes del cristianismo, en donde él hablaba de bendita culpa, creo yo que se llama en español, la lógica, en donde él dice en que Dios necesitaba crear seres que le sirvieran y que le amaran. Él pudo haber creado, como tú dijiste, títeres. Títere. Unos robots. Pero ¿qué pasa? O sea, Dios quería que esas personas le amasen
genuinamente, ¿cómo tú logras que esa persona decida hacer eso? Dándole voluntad propia. Entonces Dios se vio en una paradoja y tuvo que elegir entre títeres. Eso es un pensamiento, una línea de pensamiento, no que fue así. O crear seres que decidieran hacer lo que tú dices. Y eligió esa manera de que el ser humano decidiera o no estar con él o no estar con él. En esa paradoja sucede esto, que es que el ser humano falla, el ser humano niega a Dios, el ser humano decide no servir a Dios, pero también el ser humano puede servir a Dios. Entonces, bendito sea esta culpa, bendita sea este pecado, este fracaso, que me hace decidir dejar el pecado y yo amar a Dios voluntariamente. O sea, llevar mi cruz, cargar mi cruz y amar a Dios. Entonces dice, ¿y por qué Dios no lo hizo de otra manera? Tú no eres Dios. Hablando en términos filosóficos, si hay un Dios, si existe un ser superior llamado Dios, Él es más sabio que tú y que yo. Lógico. Y Él sabe qué hacer más que tú y que yo. Lógico. Y nosotros no somos quienes para preguntarle a Él lo que Él tiene que hacer, porque Él es Dios. Estamos hablando en términos filosóficos. Tituá. Y pan. Entonces, querido, Él eligió. Como le dijo a Job. Ajá, ¿Dónde tú estabas cuando yo estaba creando los cielos y la tierra? Exactamente, yo soy Dios, tú no tienes que estar cuestionándome a mí. Si existe un Dios, si existe ese ser superior, entonces Él eligió este método, el método que estamos viviendo ahora. Él pudo ver, es lo que yo hablaba con Jordani, el pana de nosotros. Dios, el micrófono, varón, para que Dios pudo haber elegido otro medio de redimir al ser humano, pero eligió ese, porque Él entendió que es el método más sabio, el más correcto. No, y la Biblia habla de la gracia, Señor, que si ya tú estás un poco de acuerdo con lo que estamos diciendo, entonces ya tú entras al modo de la gracia, donde Dios te dice, ok, cuando vaya pasando el tiempo, el ser humano se va poniendo peor, va a haber más maldad, pero también va a haber más misericordia. Exactamente. Y también tenemos otro versículo que dice, por cuanto pequéis, no, como que no tengamos miedo, porque Dios es nuestro, abogado. Tenemos abogado de frente Dios al Padre, que es Jesús. Exactamente. Entonces, seguimos. Fluye, arrecia. Creo mi defecto, no decidí ser así, la vida lo quiso. La duda estuvo dentro de mí hasta el día de mi bautizo. También la maldad y ese deseo de sexo enfermizo. Stop ahí. Oye lo que hizo él. La duda siempre estuvo en mí desde el día de mi bautizo. Y ese deseo enfermizo de siempre tener sexo. Sí. Me merezco ir al infierno por eso, dice él. Y dice, y no decidí ser así, la vida lo quiso. ¿Cómo va la vida de los que? O sea, él está ocupando, él es una víctima de la realidad humana. Él es una víctima. Eso es falso de toda falsedad. Wilber, tú eres una víctima, Wilber. Tú eres una víctima. La víctima le voy a poner ahora. Inició la canción entrándole a todo el mundo, el movimiento, no, el Maduro. Sí. Ahora es una víctima. No, está bien. y él es una crítica a la religión. Pone mormones, evangélicos, testigos de Jehová, católicos. Arrecie, varón, ahí. Pero déjame decirte algo antes de seguir arreciándolo. Porque le vamos a dar arreciado. No, el flow de él me gusta. Está bien el flow, pero todo tiene una respuesta. Wilber, y el flow con el pelo largo y la camisa larga aquí negra, ese flow está de allá. De allá. Está duro. Está más duro que énfasis el flow. Un 10 de flow, 10 de 10 de flow. Déjame montarle esta para que sigamos viendo el flow. Fluye. Óigame bien, Wilmer. Óigaseme bien. Eso fue una falsedad. ¿Y usted sabe por qué? Porque usted dijo al principio que usted decidió descarriarse porque usted entendió que era el camino correcto. Entonces usted tiene libertad de elegir si va a ser el deseo sexual o no. Ey, le diste filosóficamente duro ahí, varón. O sea, él decidió ser el camino, entonces él tiene decisión. Acuérdese también que, por ejemplo, Pablo le preguntaron sobre eso, los deseos sexuales. El apóstol Pablo de la Biblia. Y Pablo dice, si es por mí no se casen, pero si usted se va a quemar, o sea, si usted no se va a aguantar con ese deseo sexual que usted tiene, búsquese una mujer y cásese. Ya, hay un ayuntamiento. Cásese. ¿Usted sabe para qué? Para que deje de estar haciendo lo que era en el medio. Cuando usted siente un desahogo, vaya allá. Y le dice, no se nieguen entre sí, al menos que haya un mutuo acuerdo por algo que ya ustedes acordaron. Seguimos. Merezco ir al infierno por la forma en que él me hizo. No creo que Dios sea tan malvado. Yo creo solemnemente que aquí hay un misterio en el fondo enterrado. Si la maldad ya existía cuando el libro era creado, pues es posible que a su antojo alguien lo haya manipulado. Viene fuego. Si la maldad ya existía cuando el mundo fue creado,
Entonces, es posible que este libro lo hayan manipulado. exactamente. O sea, él está asumiendo que la Biblia es un libro manipulado como mucho. Eso estamos ya acostumbrados a eso. La gente está cansada de decir que la Biblia fue un argumento maduro, güey. Arrecie usted adelante, antes Okay. de darle con la mandaria. Primer argumento. La Biblia, mi querido Wilmer, aparte de ser el libro más vendido en el mundo, es el libro de historia que tiene más manuscrito o pergamino, como lo quieran llamar. Por ende, tiene más veracidad histórica que cualquier otro libro en todo el mundo. O sea, tiene más tela por donde cortar. ¿Cómo compararse? Exactamente. Comparar copia con copia. Si creemos que existió un Juan Pablo Duarte, un Aristóteles Correcto. o un Alejandro Magno, Yeah. también tenemos que creer con mucho más veracidad que existió Jesucristo. ¿Por qué? Y tú dirás, ¿por qué? Porque tenemos más pruebas y más documento histórico que de cualquiera de ellos. Y ¿Cómo? son personas que no lo vimos ninguno. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿cuántos documentos tú me vas a traer que me diga que Juan Pablo Duarte existieron? Que confirmen que en esa época hubo un Juan Pablo Duarte. Qué sé yo, ahí está voy al Archivo Nacional de la Nación ahí. Vaya donde usted quiera. Que me diga que un Juan Pablo Duarte, que un Alejandro Magno, que un Aristóteles. O sea, hablamos de papiros que se le puedan hacer una prueba de edad a esos documentos. Más bien, si vamos y hacemos la misma comparación con casos de la Biblia, con casos de Jesús, tenemos más pruebas, más papiros, más manuscritos, con que le pueden hacer su prueba que ya se la han hecho y te dicen, esto tuvo tantos miles de años de edad que se ejecutó y se hizo. Por lo tanto, la Biblia te habla de que hubo un Jesús. Entonces también podemos encontrar, por ejemplo, que esos manuscritos, por ejemplo, en la comunidad judía, tú no podías decir que lleva algo que tú lo escribiste y ya. Y que, hey, yo vi a fulano que se tiró de allí y voló. Míralo ahí. No. Allá tú tenías que, por ejemplo, llevar lo que eran los testigos oculares. Testigos oculares son personas que pudieron presenciar en el momento. Y, ojo, los judíos no aceptaban que las mujeres sean testigos. O sea, tenían que ser hombres que hayan visto. Si no había ningún hombre por ahí. No era válido. Se embromaron. Peor aún, después ya que ellos tenían todo, que habían testigos oculares y ellos habían sido un levantamiento y todo, lo enviaban una carta a otras comunidades de todas las regiones para confirmar de que no haya nadie diciendo, no, eso fue mentira. Yeah. Para que no hubiera como una contra, vamos a decir. Se dice que hubo como 500 testigos oculares de la resurrección de Cristo. Ahí yo voy. Ninguna religión tiene, por ejemplo, tanta prueba histórica, ya sea del lado bueno o malo como la cristiana. Y tampoco un Mesías que murió y resucitó como Jesucristo y se presentó, dice la Biblia, a más de 500 personas el mismo día que resucitó. Oye. ¿Sabes para qué? Para que no digan fue mentira. Oye, y dicen, según tengo datos, los historiadores, primero, los historiadores griegos afirman que Jesucristo fue crucificado en una cruz. Claro. Los historiadores romanos afirman. Los historiadores paganos afirman que Jesucristo fue crucificado. Los historiadores judíos afirman que Jesucristo fue crucificado y los historiadores cristianos también. Y me voy más lejos aún. Y tú dirás, ¿y por qué hay tantas religiones? Es que en ese tiempo, la cultura del occidente que se llama Oriente. Del oriente, perdón, era la que predominaba. Ahí era que estaba la ciudad del mundo. Sí. Entonces, ese datito hay que tenerlo bien claro. Sobre el tema de los libros, que fue modificado. Tenemos que también decir algo claro para el señor Wilber. Eso sin contar también, escúchame, las pruebas históricas. Por ejemplo, que la Biblia narró que en el mar de Judea hubo decido cuántos muertos. Ahí están los cuerpos. Hicieron ya excavaciones los ¿cómo le llaman? Los arqueólogos. Los arqueólogos. Un dato muy importante, Nata, también, es que la Biblia fue escrita no fue por un autor. La Biblia es un libro de libros, escrita por más de aproximadamente 40 autores. Es así. Y son 66 libros, escritos en un periodo entre, digamos, 1400 años. Cientos de siglos atrás, autores que estaban cientos de siglos atrás de Cristo, profetizaron que el tipo iba a estar ahí, que iba a resucitar, que iba a venir, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser de Belén, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la
la forma en la que mismo Cristo vivió también. Todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos son le dan fuerza al testimonio de la supuesta modificación. Otra cosa, Wilber, los textos judíos no se modificaban porque sí. Eso era un celo. Pero van a Y cambiar. era un rito para usted escribir y transcribir el Antiguo Testamento. Solamente estamos hablando del Antiguo. Cuando caemos en el Nuevo, que se pone buena la cosa. Sí. Que fue el dato que Nata dio ahorita de los escritos. En el Antiguo Testamento, Era el papiro. ahí no hay fallo. Los judíos no jugaban con eso. En el Nuevo Testamento, que tú puedes decir que es más relajado, que sé yo qué, los cristianos aceptaron como verdad Claro. lo que ya ellos habían escuchado o que habían testigos oculares vivos todavía de lo que se había escrito. No es que se reunió un grupo de tigres en un concilio y vamos a decir, estos son los libros, este y este. No, señores. La cosa no pasó así. Vamos a aclarar la cosa aquí. Y se dice también que hay unos libros que son los canónicos. Son los canónicos, que son los que nosotros tenemos, los 66, y los apócrifos. Y los apócrifos, que fueron los que no fueron aprobados. Inspirados. O sea, inspirados, aceptados Exacto, por la iglesia. Exacto. Eso mismo, aprobado, inspirado por la Ajá, iglesia. Exacto. Entonces, también si buscan esos libros que no fueron aceptados por la iglesia, también te hablan de que hubo un Mesías, que hubo un Jesús, que hubo acontecimientos. Exacto. Entonces, queremos sacar a la gente de esa duda para que no vengan con la misma teoría de siempre. Y por favor, vamos a buscar historia, vamos a leer. Busque el historiador que usted quiera. Vamos a leer historia. Vamos a ver cómo fue que todo asunto se dio. Y tú estudie la historia del cristianismo. Les recomiendo los dos tomos, tomo 1 y tomo 2, de Justo L. González. Vamos a leer libros, por ejemplo, respuestas sobre la Biblia, de Trumper Longman. Vamos a leer, señores, vamos a documentarnos para que no estemos pensando cositas en la cabeza. Los mismos cristianos que están en la iglesia, enséñenle apologética, enséñenle defensa de la Biblia a sus miembros, para que sepan cómo fue que surgió todo esto, para que no digan, no, porque el libro lo modificaron. No, las cosas no fueron así, de esa manera. Seguimos. Sí, seguimos. Alguien lo haya manipulado, para mí no hay sentido en ese tu libro bendecido, del cual aquel que no lea del cielo es destituido. Si apenas en el año 1600 que fue traducido y aún siguen muriendo personas sin haberlo leído. Páralo ahí. Él dice que fue traducido en 1600, ok, como él quiera, al español, porque estaba también la Vulgata Latina, que la tradujo, no recuerdo este historiador, no recuerdo el nombre de él. A ver. Bueno, anyway, el punto es, si puede buscar la Vulgata ahí, Vulgata Latina, que fue traducida al latín por un historiador. Dice aquí, la Vulgata Latina es una traducción de la Biblia hebrea y griega al latín realizada a finales del siglo XIV Por José. No. Jerónimo de Estridón. Ok, chévere, dalo ahí. Entonces, hay muchas traducciones de la Biblia, al inglés, al español, hay muchas traducciones de diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender algo con relación a esto que él dijo. Ok, él dice que aún siguen muriendo personas sin haberlo leído. Lo que pasa es que hay que entender algo. Esa es la famosa pregunta. ¿Qué pasa con una persona que no haya escuchado el evangelio? ¿Se va a salvar? Eso no lo sabe ni usted ni yo. Eso está en manos de Dios. Eso está en manos. Entonces, en la palabra, a veces queremos usar la parte del libro de Romanos. Incluso yo creo que yo mismo una vez mal utilicé el libro de Romanos en esa parte. En donde queremos dejar dicho de que las personas van a ser juzgadas por su conciencia, ok, porque hay una ley de la conciencia escrita, la ley está escrita en la conciencia de los hombres. Pero en realidad es un texto bien difícil porque hay una serie de eruditos que piensan una cosa y una serie de eruditos que piensan otra. Entonces ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Pero como quiera, si una persona no llega a tener conocimiento del evangelio, Romanos también dice más atrás que Dios se reveló a los hombres a través de la creación. Sí. Y dejó escrita en la mente la moral, lo que es bueno o lo que es malo. A nadie le gustaría que lo mataran, ¿verdad que no? Es malo. Es malo violar a una persona, ¿verdad que sí? Claro. Es malo que yo le dé una trompa a un niño. Es malo, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Toda cultura tiene una conciencia de lo bueno y de lo malo. Entonces, ese no es un argumento. Eso no es un argumento. Esa persona que no le llega, bueno, Dios sabrá cómo juzgar a esos seres humanos. Porque Él dijo que se le fue revelado a la de algún medio u otro a esas personas. Y si nosotros, por ejemplo, hemos sabido de que hay otra cultura y otras religiones, ellos también deben de escuchar la cristiana, que es la más famosa a nivel mundial. Sí.
Entonces, Ahora no hay sentido en un Dios de todas las creaciones que manda a su creación a crear un libro de instrucciones de cómo llegar a sus bendiciones y manda 40 hombres para el siglo en un mundo donde ya habían 100 millones. ¿Cuántas naciones perecieron sin su llama? El conocimiento de que hay un tal Jehová que los ama llegó tarde por desgracia, porque en el sur de Asia Jehová no existe. llegó tarde por Sí, desgracia. sí, es lo que está diciendo que el libro, la Biblia no es un libro que sea como el libro de la revelación de Dios. Que eso no tiene sentido que 40 hombres, yo supongo que se refiere a los 40 escritores que yo dije. Ujú. Entonces, o mencioné anteriormente. Entonces eso no tiene. O sea, un ser humano, querido, si existe un ser alto, sublime, un ser humano no tiene la capacidad de, sea Thanos, sea quien sea, ese ser, sea Odín. Con la gema o sin la gema. Exacto, quien quiera que tú quieras, quien sea que ese Dios, de los dioses griegos. Si tú te fijas, cada gema de Thanos Ajá. relata una parte de Dios. Ay, esa revelación está fuerte, varón. Ya me iba a dar un trago, se acabó el café ya. Sí, Mira. ya. No. Es que sigue. Seguimos. Allá todos veneran un tal Brahma. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es errada? ¿Cuántos mueren siguiendo la religión equivocada? No es su culpa, esas personas no deben ser señaladas como incultos por seguir otras palabras inculcadas. Pero no todos están listos para este tema. Ahí vuelvo y decimos de que El mismo argumento. religiones, señores, hay 249,000. Ok. ¿Te quiere decir algo? Mira, hay un tema con relación a eso de las religiones. Querido Wilber, ¿cómo usted y yo sabemos que un argumento es real? Que una cosmovisión es real, que es verdad. Una cosmovisión es real cuando se fundamenta en 4. Primero tiene que pasar por una prueba, por 3 pruebas. Una prueba. Espérate. Tú sabes que la mayoría de personas que también son del género urbano, que vieron ok. a Wilmer, tienes que explicarle qué es una cosmovisión. La cosmovisión es el grupo de argumentos y de pensamientos y de No, formas. pónsela simple. ¿Cómo usted ve la vida y cómo usted la piensa? Exactamente. Es como usted ve la vida, cómo la practica, la piensa y ¿Cómo usted cree que funciona la vida? exactamente. Dale. Entonces, para usted probar cómo usted piensa que es la vida, su filosofía de vida, su estilo de vida, usted tiene que ponerle 3 pruebas para ver si ese estilo que usted cree es de verdad. Es cierto. Okay. Primero tiene que tener consistencia lógica. Porque Tú no me puedes saltar con una vaina hoy, mañana con otra. una disparatada. Esos lentes son gris. No son gris, varón, son negros. Ok. ¿Verdad? Entonces, una adecuación empírica y una experiencia relevante. Empíricamente yo puedo darme cuenta, o sea, por asuntos prácticos de que son negros, ¿me entiendes? Sí. Y podemos experimentarlo y vivirlo. Yo puedo experimentar de que estoy respirando, Sí. ¿me entiendes? 2 más 2 son 4, lógicamente. Entonces, tiene que pasar por esas 3 pruebas y cada forma de pensar o como visión vamos a decirlo de esta manera, para ponerlo de una forma sencilla, se para en 4 patas fundamentales. La tengo por acá. Primero, hay que ver el origen de eso, ¿verdad? O sea, una cosmovisión se construye con básicamente estos argumentos: su origen, su significado, la moralidad y su destino. Usted tiene que tomar esas 4 cosas y darle respuesta a esa religión que usted dice, hacerle esas 4 preguntas. Eso es como un test que tú le haces. Eso es un test. Okay. Entonces, cuando usted diga esas 4 respuestas, ellas tienen que ser coherentes, lógica, empíricamente, tienen que ser coherentes. Cada una de ellas independientemente. Y cuando usted la une, tienen que ser coherentes entre sí. O sea, tiene que haber correspondencia entre ellas. Si eso no pasa el test, usted se embromó. La verdad o la religión o Brahma, quien sea que tú quieras, o el budaísmo, se guayó en esa parte. Sea el cristianismo, el que sea, así no responde. Entonces, ¿qué pasa con el cristianismo? El cristianismo es la única religión que no aclama exclusividad. Nosotros somos, no, pero sí aclama tener la única que responde con los requisitos de eso. Y como lo que vimos ahorita, tener un Mesías que resucitó. Ninguna religión tiene un Mesías, un profeta que haya muerto y resucitado y presentársele a más de 500 personas. ¿Eh? Exactamente. Entonces, ¿cómo yo pruebo eso en el caso de Cristo? Bueno, en el caso de Cristo yo lo pruebo de la manera siguiente. Primero, Jesucristo fue profetizado. No hay forma de usted negar eso.
Ok. O sea, de ahí donde viene el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Bien. No hay forma de usted negar de que eso fue profetizado cientos de años atrás de que sucediera. ¿Cómo? Bueno, pasó. Lamentablemente, para que él no lo quiera creer, así pasó y así se cumplió. Entonces, Jesucristo, luego que es su nacimiento virginal, que fue relatado históricamente. Segundo, la forma en que vivió. Estamos hablando de la moralidad, ¿verdad? Origen, primero. El origen de este asunto es que el tipo lo profetizaron, Sí. ¿verdad? Estamos hablando del origen. El significado lo vamos a dejar para el final, pero la moralidad, Jesucristo vivió de una forma intachable, sin pecado, dice la Biblia, El ¿verdad? varón perfecto. El dice varón la Biblia. perfecto. Entonces, el significado y el destino del ser humano, que el ser humano encuentra en la religión, está en la muerte de Jesucristo y en la resurrección de Jesucristo, que ya hablamos de eso, que fue presenciada por más de 500 personas. Sí. Se escribió incluso un test, una persona que está viva todavía en Estados Unidos, creo que él es investigador de estas personas que son detectives o algo así. Le hizo el test que él le aplica a la gente que él investiga para ver si están hablando verdad o están hablando mentira, a los 4 evangelios. A los 4 evangelios, hombre no cristiano, el hombre terminó convirtiéndose en nata. Sí. Y hay un libro escrito de Realidad. ahí. Porque él dijo que aplicando este test a esos 4 evangelios, había correspondencia entre lo que se decía y no se estaba hablando mentira. Entonces, Aunque hay que ponerlo Ujú. claro, aunque por ejemplo un evangelio narra una cosa de una forma y otro de otra, al final es lo mismo. Lo que pasa es que son diferentes perspectivas. Exactamente. Por ejemplo, yo veo esta taza de acá y yo veo que la asa le queda a la derecha, pero Junior la está viendo, De frente. ella ve la misma taza, De él ve frente. la misma taza, pero no la ve que le queda a la derecha, sino que ve la asa al frente de él. Seguimos. Exactamente. Entonces, otra cosa, tú estarías dispuesto a morir por una mentira, que tú sabes que es mentira. Nunca. Ningún ser humano está dispuesto a morir por una mentira. ¿Tú crees que esa gente, ese es uno de los argumentos que se utiliza, señor Wilber? Ellos no estaban dispuestos a morir por una mentira. Ellos murieron, tú supiste, ¿verdad? No, y hay que A Pedro aclarar que lo crucificaron al revés. A Pablo le mocharon la a cabeza. Esteban. A Esteban lo apedrearon. A Juan fue el único que murió de muerte natural, que se salvó en tablita. Se dice que lo echaron en aceite caliente y no murió. Jacobo, el primero. Digo, Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista le mocharon la cabeza también. Entonces, toda esa gente murieron, señores, por eso. Predicaron, arriesgaron su vida. Pablo los perseguía y luego se convirtió. Sí, Pablo tenía un poder, señores. Pablo era un líder que poco hay en este tiempo. Pablo tenía una carta y un anillo por el poder romano, que era lo último. Exacto. Y era ciudadano romano. Para matar a los cristianos, ¿eh? El poder de los judíos y la ciudadanía romana. Entonces, señores, hay muchos argumentos, hay mucha tela por donde cortar para el tema de, para probarlo de las religiones que dice él y ese tipo de cosas. Entonces, debe ser correspondente, debe haber correspondencia en la verdad y coherencia entre sí. Cada respuesta en particular tiene que corresponder con la verdad, en su forma empírica de ser medida y en su forma lógica de ser pensada. Fluya. Seguimos. Porque no creen que también la religión es un sistema que nos inculca de pequeño no creer en otra cosa, pues dan por falsa a las demás minorías religiosas, haciéndote creer que un libro todo lo decide y que va para el infierno todo aquel que con él no coincide. Una religión que en busca de su autoridad te agrede, un libro que está hecho para sumarnos pero nos divide y es que... Pausa ahí. Ahí él tiene ciertas verdades, Sí, hay que dársela. Entendemos que la religión cristiana es una de las pocas, por no decir la única, que te da libertad que tú indagues, a que tú profundices otro tema. Sí, porque hay que ver, él está criticando una Manuela cristiana. Él está, sí, la mormona y toda esa gente. Esto es como un paréntesis. Ok. Si usted está en una iglesia donde no lo dejen indagar, porque por ejemplo las iglesias te mandan a hacer capacitaciones de teología, de cosmovisión, de apologética, de todo, porque entendemos de que cada vez que tú investigas, tú estás tapando un hueco que tú no conocías y estás afirmando aún más la existencia de Dios, la existencia del ministerio y todo eso. Seguimos. Si no lo declaro rey, aunque en ningún día de mi vida dejé de hacer bien por otros aún. Si me muero voy al infierno según ese tal libro sagrado, moldeado por una editora común. Para mí es un astuto libro tutorial que me enseña lo que es pecar y lo importante que es el diezmal. Que me programa no ver mal a quien cobra predicando en nombre de un hombre que nunca cobró por predicar. Algo que nunca voy a entender. Ya lo explicamos eso de la traducción y todo eso. Sí. Lógicamente tú no vas a traer a los hebreos a hacerte una copia a mano por cada Biblia en español.
Ya está la traducción, viene el editor y la duplica. Claro. Seguimos. Llama a un pastor famoso a predicar gratis para ver que te va a responder. Yo no voy con esa parte en tu papel. Es como cobrarle a mi hijo por educarlo y por verlo crecer. Ok. Pausa ahí. Llegamos a lo bueno. ¿Qué usted dice, familia? Que predicando, cobrando por predicar, Es cierto, predicando de un hombre que nunca cobró por predicar. es cierto que Jesús nunca cobró por predicar. Tienes razón. ¿Y por qué? ¿Quiénes estaban detrás vaqueando el ministerio de Jesús? Pero dice la Biblia, Ajá. la relata bien clara, de que habían personas, en su mayoría viudas y mujeres, ¿cierto? Mujeres piadosas griegas también, no judías, Las cuales financiaban. financiaban gran parte, por no decirlo todo, gran parte del ministerio de Jesús. Señores, no es fácil. Acuérdense que él tuvo que coger 6 panes y 2 peces y dividirlo para 5. Lo multiplicó. 5,000 o 6,000 lo multiplicó. 5,000 hombres, habían muchísima gente ahí, entre niños y mujeres. Señores, no es fácil. O sea, que a él le caían atrás mucha gente. Y recuérdense que Judas Iscariote, el que lo traicionó, Traía era el contable. y robaba de ahí, manín. Pero era el contable. Sí. O sea, que había una organización hasta financiera. Varón, se manejaba bien el hombre. Hermano, recuérdese que es necesario que él mandó, no recuerdo ahora mismo a quién, pero él mandó a alguien a decirle, ve allá y dile que el Hijo del Hombre te ha mandado a buscar un burro nuevo del año, era. Pero respóndele al hombre, dile de lo Entonces, Ajá. vamos por otro lado. Señores, parte de donde inicia el diezmo, entiendo que es de las 12 tribus, Sí. donde se mandaron a 11 tribus a trabajar y a buscar el peso, vamos a decir. Pero se quedó una tribu haciendo todo lo que tenía que ver con los rituales, manutención del templo, manutención espiritual, vamos a decirle, Claro. mantenimiento espiritual a las otras personas, dándole apoyo, diciéndole cómo van a hacer las cosas. Y como esas personas estaban encerradas, no podían salir a trabajar. Los levitas, la tribu de Los Leví. levitas. Entonces, los otros tribus Que tenían no era que darle- levitaba, no era que volaba. Que... Entonces, o sea, al esa persona no poder salir a buscar el peso, las otras tribus tenían que darle para el sustento de ellos y para el sustento del templo. Y ahí fue que comenzó parte del diezmo. Entonces, también tenemos aquí, por ejemplo, en el versículo 9 de Primera de Corintios. capítulo 9. Ajá. Ok, Primera de Corintios dice, léelo usted, Bárbaro. ¿Usted lo tiene o se lo paso? Yo creo que lo tengo, sí. Ok, dice, eso es Pablo defendiéndose. Dale. Primero hay que decir que el obrero es digno. Esas son preguntas que se estaban haciendo en ese tiempo, porque ustedes están pidiendo diezmo, porque esto y lo otro. Dale. Ok. Primero, en el Nuevo Testamento no existe la regla del diezmo, pero es una medida de más o menos como tú puedes dar. Pablo le dijo a una de las, yo creo que fue a los macedonios, a los corintios, de que de cada quien según sea prosperado. Y a nadie se le obliga tampoco. Pero ¿cómo vamos a mantener la iglesia a la luz y nadie ayuda? Pero vamos aquí. Dice Pablo, no soy yo, es defensa de Pablo, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no soy vosotros mi obra en el Señor. Son preguntas, Sí, cuestionantes. es Pablo que está medio quillado y le está respondiendo a ellos. Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy. Por el sello de mi apostolado, porque el sello de mi apostolado son ustedes, buenos pendejos. Fue ustedes que yo le pregunté, le prediqué, en pocas palabras. Ustedes son los frutos. Ustedes son el fruto. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Quincán, viene Pablo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pan, número 1. Número 2, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, dice Pablo. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Pedro Y el mismo Pedro, o sea, Pedro está casado. andaba entonces, con su mujer yo, ahí. Yo, el pendejo, Eh, fluya. el mape. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Ojo, Pablo trabajaba, hacía casa de campaña para buscarse los cheles. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Nadie. ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Nadie. Digo esto no solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque dice el Señor, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice Pablo, está preguntando, pues por nosotros fue que lo escribió. Oh. Porque con esperanza debe arar el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Y dice el verso que le gusta a Nata. Ay, 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 ay. Dilo tú, el 11 ahí. Si nosotros no sembramos entre vosotros, si nosotros, por ejemplo, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, o sea, te estamos haciendo los servicios espirituales, estamos orando por ti, estamos en la iglesia fajados,
Es gran cosa cegar de vosotros, o sea, de ustedes, lo material. O sea, si nosotros nos estamos dedicando totalmente A que la cuidar tu vida iglesia- espiritual. a que la iglesia se mantenga saludable espiritualmente, Exacto. tú, Bárbaro, no nos va a dar un plato de comida para que nosotros también vivamos decentemente. Barbarazo. Abusador. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pum. No me preguntes. No más preguntas. Siga, por favor. Algo que nunca voy a entender. Llama a un pastor famoso a predicar gratis para ver que te va a responder. Yo no voy con esa parte en tu papel. Es como cobrarle a mi hijo por educarlo y por verlo crecer. Oye, ¿cómo cobrarle a mi hijo por educarlo y verlo crecer? Álvaro, críalo tú espiritualmente y dedícale tú, enséñale la Biblia tú. Al final, En la escuela bíblica de niños tú. al final, Ya me está quillando. al ya. final, Me señores, está quillando. hay Ahorita estoy como Arcángel, le doy un microfonazo. más de un 90% de las personas en la iglesia, por ejemplo, esos que educan y trabajan y cosas Sí. así, que no cobran. No cobran. En la iglesia nosotros, ¿cuántos maestros hay? ¿Y cuánto están cobrando por enseñar la palabra? Ni uno, bro. Los músicos que tocamos allá, cobramos. Ningún. Espérate. Hay Sonidita. iglesias que sí lo hacen, pero es por el simple hecho de que tú me digas, hoy no tengo la gana de ir a una iglesia donde hay miles de personas. Exacto, no, tú tienes que estar ahí, papá. Tú te estoy pagando tu cuarto, tú eres un empleado, tú tienes que trabajar. No digas que me voy para allí hoy, que no quiero tocar. No que me siento. quillé con el pastor. di que no voy a tocar. Que el estoy sonidista quillado. me bajó. Dele banda a eso, ministro. Siga con la próxima. Guiado por un hombre que alumbra con la llama de su interpretación. Puedo quemarme por bailar una canción. Mi mujer se va conmigo por usar un pantalón. Eso ya viene por la cultura. Sí, o ya ahí viene la tienes razón. religiosidad, Te la damos ahí, Wilber, te la damos. Tú ahí tienes la razón, que Pero la falda y todo eso. Eso de la religiosidad también es como decir que todos los raperos meten droga, o sea, que Will mete droga. No. No, Tú sabes que la religión cristiana no tiene una cabecilla como la iglesia católica, que es el Papa, sí. sino que si alguien dijo que pastor y dos locos más le cayeron atrás y arrecía Y por tú ahí. estás hablando de los rabacucus, No, yo no dije nombre. Al buen entendedor, pocas palabras. o del Goldie de Jaina. Tú eres fresco, ¿no? Tú no eres fácil. Entonces, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Hay mucha incoherencia que ellos dicen. Él que se no están de enganchó a acuerdo. Patolo en la que sí. Varón, ese es otro tema. Hay mucha incoherencia que la gente habla, que no están de acuerdo con la Biblia. Por eso no estamos de acuerdo con generalizar. O sea, que el Goldie es un incoherente. Seguimos. Usar un pantalón que hay de la compasión. ¿Y dónde está el supuesto amor que en tantos fragmentos fomentas del que goza tu Señor? Si un fiel seguidor se va al infierno por cualquier error, pues tu religiosa obediencia obedece a tu temor, pastor. Me he estado preguntando, ¿qué pasaría si tú, que has dedicado tu vida a andar predicando, mañana mueres, vas al cielo y te encuentras andando al lado de mí? Oye, Eso se cae de la mata, pero volvemos a decirlo de ahorita. Nosotros no somos los que damos la salvación. Simplemente tratamos de hacer lo que dice la Biblia, ¿eh? exacto. Luego. Que pasé mi vida entera disfrutando. ¿Cómo te irías a sentir al ver que tu Dios no es tan malo como tu Biblia lo hace lucir? Que el cielo solo es un lugar donde vamos al morir y que la vida... Él tiene un tema con la Biblia. Él tiene un issue, como dicen los americanos con la No, fair. él tiene un tema, él le cae mal la Biblia. Wilmer, quizás te la han predicado. Yo no digo, no sé qué tanto tú sabes de la Biblia, pero es que quizás se la han predicado del Dios que juzga, del Dios que lo manda al infierno. Pero no es así. Jesucristo es todo lo que tú quieres saber sobre Dios. Jesucristo dijo, yo soy la imagen visible del Dios invisible. Jesucristo vino, dice, para salvar al mundo. La palabra dice, de tal manera amó Dios, que dio su único hijo. O sea, Dios es amor, querido. Parece ser que él tiene un background de gente que lo señaló mucho. Parece ser, sí. Él y énfasis también. Énfasis relató de que él tuvo muy mala experiencia. Fue maltratado. Fue maltratado, traumatizado. Fue abusado en la escuela bíblica. En la escuela bíblica estoy que torturado 1 hora ahí. Entonces, nuestro querido Wilman y énfasis, queremos decirle que Dios es amor. Y fíjate que cuando le hacen la pregunta, por ejemplo, a Jesús en la tierra, ponemos el ejemplo de Jesús porque fue la máxima potencia en la tierra, ¿cierto? El Donald Trump. Le preguntaron que cuáles eran los mandamientos más importantes y él los resumió en 2. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. A Dios solo te la dio para vivirla, amén. Crucé 1000 religiones en busca de la correcta y no lo hallé en ninguna. Sentí que mi alma era imperfecta. Dios me dijo que él no está en una congregación o secta, que está con sus hijos y que tenemos conexión directa. Wow. Él tiene razón de que tiene conexión directa, pero Dios nos llama a congregarnos. O sea, te la damos, Will. Ey, la intención está buena.
es una crítica a todas las religiones. No, Pero nosotros tenemos que defendernos, varón. Nosotros estamos haciendo la crítica a esa canción. Claro, y está bien, está bien. Qué bueno que esté escribiendo en esa línea. Duro. Bueno, señores, tomamos este momento para decir que se suscriba. Dale a subscribe, comenta ahí abajo, comenta qué tú crees de este reaction, qué tú crees de la canción. ¿Está bien lo que está diciendo Wilber? ¿Está bien lo que está diciendo Énfasis? Síguenos en Una Razón TV en YouTube, síguenos en Spotify, Una Razón Podcast. Síguenos en YouTube, síguenos en Instagram y síguenos en Facebook y Twitter como Una Razón Net. Y tú que estás aquí en YouTube, mira, hay un botoncito rojo ahí abajo que se llama subscribe, suscribirse. Dale clic ahí, activa la notificación de la campanita. Rojo. Y ya tú sabes. Ya. Vamos con Énfasis. Yo. Le preguntó una sierva cómo está su hija. Párate ahí. Mira lo que dice el t-shirt de Énfasis. Gloria al Padre de Abraham, Isaac y Jacob. Alaba. Señores, Énfasis lo conocemos de un inicio porque él viene con el hombre de la violadera de conejo. ¿Qué? Sí, esos son unos personajes que él creó. Ajá. Personajes artísticos. Los cuales saltaban con loquera porque en este país al final lo que se veía era loquera. Sí. Luego salió con el Mil Virtudes. Porque son 3 personajes. Ajá. Énfasis. Ajá. El violador de conejo y el hombre de las 1000 virtudes. Pues él es como muy sexual. No, el violador de conejo sale en pantaloncillo haciendo el show y de todo. Ay, Dios. Pero Énfasis relató en una entrevista Ajá. que él fue cristiano y se retiró porque los dueños de emisoras no lo querían poner, no apoyaban, loco. Lo que había una crítica. Pero también Énfasis dice que en algún punto él va a volver al cristianismo. Y se dice que él se convirtió. Se dice. Dicen los chismes por ahí. Entonces, él viene con esa frase, él está arrastrando esa frase de gloria al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob desde hace mucho tiempo. Ya. O sea, seguimos. Fluye Énfasis. Énfasis sweet. By Hilton. ¿Cómo está su hija? Y ella me dijo, está bien, lo malo es que se ha descarriado. Ojo. Él está poniendo el caso de como que la madre está juzgando a la hija porque ella se descarrió. Y que estamos frente a un juez. Ey, está dura la escena. Sí, me gusta ahí. La toma. Se la damos ahí. La vaina de que el juez, el jurado, el abogado. Ojo, con eso que andan por ahí mandando a todo el mundo para el infierno. Nadie tiene potestad de eso, sino Dios. Exactamente. Recuérdense que dice la Biblia que nadie tiene... que nadie es justo delante de Dios. Nadie tiene derecho al Padre si no es con el Hijo. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Tú le estás diciendo eso a los rabacucu, a los varones que están mandando a la gente para el infierno. Los dos, el morenito y el blanquito. Esa gente no tiene potestad para mandar a nadie para el infierno. Me contó su vida y me dejó asombrado cuando ella me dijo que tiene el infierno asegurado. Y yo le respondí, si esto fuera un juzgado y usted fuera la jueza, ¿por qué a su hija la juzgaría? Y ella me dijo, porque va a la discoteca, porque bebe por los coros y que vive una vida impía. Vida impía. Ojo, él dice todo esa por pregunta. Una santa la tipa. No, porque lo que pasa vamos a canonizarla, vamos a enviarle una carta al Papa para que la canonice. Ella puede estar haciendo su chapeo por ahí. Ella es santa. Pero él lo que la pone en un sentido de que está bien, ella no está dentro de la iglesia, pero por lo menos no está delincuenteando, no está haciendo lo que hicieron otras personas que fue más grave que ella. ¿Y? O sea, ¿qué yo tengo que ver con eso? Pues somos santos todito aquí, no hablamos mentira. No, profeta. Pablo dijo en Romanos, no hay justo ni a un uno, compadre. Y Cristo dijo, justo solo hay uno. Mira para acá. Ese que está ahí. Es el cuento de la gente. Y el que no es cristiano dice, no, yo soy católico. No tengo tema con los católicos. Son mi pana full y lo saben todo el que es amigo mío. Pero dicen, no, porque yo no robo, no mato, no bebo. No, pues vamos a adorarte y vamos a hacerte eso. Sí, no, tú eres santo. Hay un versículo. A proclamarte santo. Hay un versículo muy, pero muy bueno. En Apocalipsis 3. 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un miserable, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dele, que esto está muy duro. ¿Cuántas personas su hija ha asesinado? ¿De cuántos niños y niñas ella ha abusado? ¿Vendió su alma? ¿Cuántos pueblos ha masacrado?
Lo que usted diga en su contra puede ser usado. Y yo le dije, si en el cielo habrá un gran juicio, significa que para la audiencia tiene que haber prueba. Eso es porque dice la Biblia que con la misma vara que juzgues, Será juzgado. juzgado. Y por lo que hablamos ahorita, dice la palabra que en cuanto todos pecamos, tranquilo, que abogado tenemos con el Padre, que es Jesús. Ya. Mientras pruebas y pruebas para un juicio justo, el culpable será juzgado y pagará toda la que deba. El abogado de su hija hace su entrada, uno le llaman Jesús de Nazaret y otros Al-Mashiach. Y trajo un expediente con 20,000 páginas que dice el nombre suyo, fechas y fotografía. Él dice que usted influyó y puede demostrarlo, que hubieron situaciones y usted no supo manejarlo. Él está hablando, sí, de que hay mucha gente que le echan todo a los demonios. No es verdad, él tiene razón. Religioso, lo mismo que hablamos ahorita, que sí. te va al extremo de Sí. la religión. Dolor, tristeza, duda, ella trató de hablarle y por usted no estar ahí, ella no supo Entonces, controlarlo. que si un demonio hizo lo malo, ella no es culpable porque ella no lo cometió. Su corazón no supo cómo repararlo por falta de orientación, cosas que vio y que la traumaron. Y un religioso dirá que por en pecado le dio entrada unos demonios que para lo malo la usaron. Como estamos en lo terrenal, yo creo que ustedes me explican a mí, terrenalmente hablando. ¿Cómo tú puedes juzgar a una persona, terrenalmente hablando, independientemente de sea un demonio o no sea un demonio? Es que eso no nos toca a nosotros. Juzgar le Eso toca a Dios. Eso a Dios. A nosotros nunca se nos ha dado el poder de por juzgar. ejemplo, tú sabes que terrenalmente hablando, la gente juzga. No, eso le toca a Dios. Claro, Pablo habla de que nosotros podemos juzgar también. Pero dale. De ser así, según dice la palabra, nadie puede ser juzgado por algo que no cometió. Así que el único responsable de los hechos fue el demonio que de su debilidad se aprovechó. ¿Usted entendió ese código? Dale, está bien, dale. Déjalo que deja que desempaque bien, que desempaque. Es un intro que él está haciendo. Deja que... Con condenar al otro tienen un afán. Déjame soltar este código que poco entenderán. Usted aportó cuando Jesús lo crucifican. ¿Y cuántos de ustedes comieron del fruto en el Edén con Eva y Adán? Él le dijo a alguien algo. Según tu interpretación, habrán 2 salvos y 100 perdidos. Sí, ya. Entonces, aparte de lo que él dice, él no está de acuerdo con el otro, porque el otro le manda fuego, el Wilmer, a la Biblia, pero él dice que él le encuentra sentido a muchas cosas de las que él lee. Y ha dicho en entrevistas de que él ha leído bastante la Biblia. La Biblia es la palabra pura, le encuentro sentido a muchas cosas cuando leo las escrituras. Así mismo, subjetivamente, creo que Dios está en la cultura. Por eso, si yo hubiese nacido en Asia, fuera fiel seguidor de Buda. Tienen dividido sus interpretaciones. Antes había menos de 10, ahora hay más de 4,200 religiones. Es un tiempo donde hay tantas confusiones. Dios pesa los corazones, justamente, y examina las intenciones. Hay un camino, pero cada quien tiene su definición. Ellos adoran al mismo Dios, pero le enseñaron otra versión. Todos quieren tener la verdad y siguen firme su convicción. Cada nación tiene su cultura, lo que ustedes fomentan es división. Ustedes peleando por quién tiene la razón. Está buena esa. Explícame eso. Ya Está buena ese fraseo. Le enseñaron otra Pero versión. enseñaron otra versión. Me gusta. Pero bueno, ya dijimos de eso, ya hablamos de eso. Él tiene cierta razón en ese punto. Nosotros al final estamos predicando a un Dios. Sí. Entonces debemos de hacer las paces y la unión y unirnos. Exacto, no, y ya algo Pero que... eso no es excusa para no estar dentro. Yo critico a los evangélicos atacan demasiado a los católicos. Está mal. Deje de estar atacando al católico. No, Hay católicos, y conozco muchos católicos, muchos fieles, más fieles que muchos evangélicos. Que si no es lo que aprendí ni lo que sé, el otro entró en una confusión. Si todo fuera basado en tu posición, ¿dónde queda el libre albedrío? Fuese como una programación con un mismo patrón. Si no tuviéramos libre albedrío, tuviera una programación. Lo que Exacto. dice que puede pasar como un robot. O sea, usted es una marioneta. Todo lo que sale de su boca es jugar. Mirar la paja de los ajenos para señalar y condenar. Decir que anhelan eternamente, pues ustedes es sencillo hablar. Porque su vida no cambia a nadie y no tienen amor para dar. Yo, la realidad es que si de condenar hablamos, el día del juicio toda la humanidad se hallará culpable. Porque tú haces 1000 cosas que para ti no es nada, pero allá en tu contra pueden ser pruebas irrefutables. Miles de factores pueden influir para que dañes y jodas la vida de una Ahí entramos a la persona. gracia, señor. Una Pero palabra, hay que una estar acción, un claro. mal La consejo, Biblia te miles de puede salvar, porque probabilidades, todos solo pecamos diario, razona. pero tú tienes Tenemos que que hacer lo que ponernos en te el lugar compare. del otro positivamente hasta el final ser lo más comprensible. Pero el más grande es creer que tú estás salvo y es esa misma seguridad que te tiene insensible. Yo creo que Dios quiere que todos nos amemos y que al más necesitado entre nosotros lo ayudemos. Que entre nosotros unos con otros nos apoyemos y entendamos que es relativo todo lo que sabemos. ¿Qué usted piensa de eso ahí? Sí. Tu error es creer que tú estás salvo y eso te tiene Mucha gente que se cree que están salvos. insensible. Oye, esa frase te tiene insensible. Pero ya imagínate, que Dios tenga piedad de ellos. Dios te bendiga, Adrián. Gloria al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Concepto el león de la tribu de Judá. Ya soy énfasis, tú me oyes. DJ Alexi, Wilmer Roberts. DJ Alexi.
Está bien que se produciendo. hagan temas de ese tipo. ¿Tú me oyes? Yo soy Énfasis, tú me oyes. Señores, esto ha sido todo por este reaction. Ya le dimos nuestras redes. Dale para allá. Ya ustedes saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a las redes sociales y Spotify. Hasta otro momento. Bendiciones.